cada domingo de 3 a 4 de la tarde, Franklin Vázquez le hace compañía. Nos mandaron un email que me parece bastante interesante y es con relación a la cantidad de impuestos que nosotros pagamos y yo se lo voy a leer. Dice que nosotros pagamos demasiados impuestos y que por eso parecemos un país que es rico. Dice, pagamos el 16% del ITEVIS, es decir, del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. Pagamos 10% de selectivo al consumo. Pagamos el 2% de las telecomunicaciones, es decir, para el uso de los teléfonos, el uso de los celulares. Pagamos 22% del impuesto sobre la renta. Pagamos 25% de ingresos complementarios o bonificaciones. Pagamos el 1% del Infotec y el 0,5% también del Infotec en el caso de los trabajadores. Pagamos el 15% de premios a lotería, a lotos y rifas en sentido general. Pagamos la friolera del 40% a los combustibles. Pagamos el 13% en aduanas. Pagamos el 0,15% de transferencias bancarias. Pagamos el 2,87% de la AFP y el 3,04% a la ARS. También pagamos un 7% mensual. En algunos casos es mucho más todavía en tarjeta de crédito. Si todo el que tiene una tarjeta de crédito sabe la tasa de interés que se cobra por el uso de esa tarjeta de crédito. Pagamos también entre un 22 y un 36% en préstamos personales. En algunos casos puede ser menor, en el caso de los préstamos hipotecarios, que puede llegar entre el 12 y el 18%. Y dice que aún pagando todos esos impuestos tenemos el problema de que tenemos que comprar, pagar colegios privados, tenemos que comprar agua, tenemos que comprar tinacos, tenemos que comprar inversores, baterías, pagar guardianes para la seguridad, porque definitivamente no se retorna en servicio todos esos impuestos. Obviamente esto es un conteo de lo que es la cantidad de impuestos que se pagan, pero también, y es obvio, que no todo el mundo paga estos impuestos, sino que tú lo pagas en función de que tú tengas un servicio determinado, o por ejemplo el ITEVIS, tú pagas ITEVIS siempre que tú consumas un bien o un servicio que lleve ITEVIS. Y también tú pagas, por ejemplo, el 2% de las comunicaciones cuando tú usas los teléfonos, los celulares, o usas la línea alámbrica de la residencia. Así que no es cierto que se pague. Pero el problema con esto es, y es un tema que se debate a nivel entre los economistas, que es el problema de la presión tributaria. La presión tributaria es la suma de los impuestos directos e indirectos que se pagan, que pagan los consumidores en función del Producto Interno Bruto. Entonces, se dice, por ejemplo, que en un país como Suiza, la gente paga hasta un 50% de presión tributaria, o que Suiza tiene una presión tributaria de un 50%. Estamos hablando de una cantidad relativamente elevada, pero Suiza no tiene problemas en términos de servicios básicos, si está todo resuelto. Y de hecho hay mayor problema porque esta población no tiene muchas necesidades insatisfechas, entonces a veces no sabe qué hacer, entonces aumentan los suicidios y aumentan otro tipo de problemas como el consumo de drogas y otras cosas. En el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, hablamos de una presión tributaria entre un 18 y un 20%. Y siempre se ha dicho que uno de los grandes problemas del país es ese, que pagamos pocos impuestos, a pesar de esos datos que nos están diciendo. Pero el problema de si la presión tributaria es alta o es baja, tiene que ver con lo que yo dije, tiene que ver con lo que se haga con los recursos que se generan por esa presión tributaria, qué se hace con los ingresos del gobierno, cómo se dispone el gasto, cuánto se invierte en educación. Por ejemplo, nosotros estamos invirtiendo en educación un 2%. En los últimos años eso es lo que más hemos gastado, un 2,1% de este gobierno es que probablemente el que ha gastado más como porcentaje del Producto Bruto Interno. Pero ¿cuánto estamos gastando en salud? También alrededor de un 2%. Pero ¿cuánto debería ser? En el caso de la educación, por ejemplo, los países que hoy tienen niveles de cero de analfabetismo, como es Costa Rica o como es Cuba, invierten entre un 6 y un 8% del Producto Bruto Interno. Entonces estamos hablando que no es tan solo la cantidad de impuestos que se paguen o no se paguen, sino qué se hace
con los recursos que se generan a través de lo que son los mecanismos impositivos del gobierno. Vamos a una pausa y venimos entonces con un invitado para analizar varios temas de interés. Nos vemos después de la pausa. Tu tienda y librería cristiana, en donde encontrarás todo tipo de libros, música y regalos cristianos. Visítanos y llévate el libro, la música y el regalo de tu preferencia a los mejores precios del mercado. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza número 115, esquina Alberto Laranjuen, con el teléfono 809-227-2767. Renacer, tu tienda y librería cristiana. Gracias por continuar con Visión Empresarial, su programa de cada domingo de 3 a 4 de la tarde. Estamos en el debate de la semana y también saben que estamos en vivo, es decir, que puede llamarnos y hacernos sus comentarios sobre los temas que a usted le interesen o sobre cómo ve el programa, los temas que se tratan en el programa, y también hacerle preguntas al entrevistado. En este caso tenemos un invitado muy especial, que es el ingeniero Isachar Burgos, presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, CODOPYME. Todo esto es en función de que el día 8, el martes que viene, se celebra el Día de la Pequeña y Mediana Empresa. Isachar, gracias por estar en Visión Empresarial. Gracias, Franklin, por tu invitación. Isachar, vamos a evaluar la situación de la pequeña empresa en la República Dominicana en este momento. ¿Cuál es? Bueno, la pequeña empresa tiene o mantiene casi los mismos problemas, y es un asunto que nosotros hemos estado conversando en las últimas semanas en los medios de comunicación, de que estamos en un círculo vicioso con los problemas fundamentales, que podríamos decir que es acceso a crédito. Se mantiene el problema de acceso al crédito, si no hay financiamiento. Se mantiene el problema de acceso al crédito porque, aunque recordemos, y es justo señalar que existe Promipyme, que tiene unas facilidades y propuestas de acceso relativamente distinta a la de los bancos, pero apenas la cartera de Promipyme cubre menos del 10% de la demanda real que está haciendo el sector. Entonces, con 2.500 millones de pesos, poco más o menos, que tiene Promipyme en cartera, estamos hablando de una demanda de sobre 20.000 millones para el año 2010. Entonces, de ahí viene que la necesidades de crédito del sector nuestro tengan que cubrirse con préstamos en el mercado informal, ya que en la banca formal todavía no se ha podido crear mecanismos de flexibilización para el acceso a crédito. Pero Isachar, discúlpame, hace unas cuantas semanas estuvo por acá el director de Promipyme y dijo que el sector de la pequeña y mediana empresa tenía una cantidad de dinero importante para ustedes, que ustedes podían accesar a tasas inclusive de un 8%, y que el nivel de mora era alrededor de 0.85, es decir, que no entiendo entonces, porque tú dices que no hay acceso al crédito, si hay una fuente importante. Te hice la aclaración previa de que existe ese programa que ciertamente tiene financiamiento a un 8% y a un 10%. Él como director, respeto lo que dice, lo que yo digo es desde mi punto, desde el ámbito empresarial, donde recibimos nosotros las quejas, por ejemplo, de desembolso que se tardan 2, 3 y 4 meses, que no es cargarle el dado a la gerencia de Promipyme o al director general para decir que es un problema de gestión, sino un problema de recursos. Es decir, si tenemos, y es una matemática fácil, si hay una demanda de sobre 20.000 millones. Si la pequeña empresa demanda 20.000 millones de pesos actualmente. Para el año 2010. Para el año 2010. Para el año 2010 tiene una previsión de 20.000 millones de pesos. ¿Y qué va a hacer la pequeña empresa con 20.000 millones de pesos? ¿En qué están invirtiendo la pequeña empresa? Sí, ¿cuáles son los sectores dinámicos? Exacto. Mira, aquí hay bueno, es muy interesante porque hay sectores totalmente innovadores de MIPYME que han surgido, como son MIPYME de servicio, por ejemplo, el sector turístico, que son entre servicio y comercio, han crecido significativamente. Pero también en el caso de la industria, sector mueble, sector arte gráfico, el sector calzado, sector textil. Pero dice que los muebleros están quebrados todos, igual que los calzados. Ha habido una situación, por ejemplo, con el sector textil, calzado
Y también el sector mueble lleva un poco de eso, que es con las importaciones de China,